Porque lo necesitamos, Cordero. Empieza, por favor, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Canta estéril, canta la que no daba luz, un cántico tendrá y todo lo oirá. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Canta estéril, canta la que no daba luz, un cántico tendrá y todo lo oirá. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Canta estéril, canta la que no daba luz, un cántico tendrá y todos lo oirán. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Canta estéril, canta la que no daba luz, un cántico tendrá y todos lo oirán. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Canta estéril, canta la que no daba luz, un cántico tendrás y todos lo oirán. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Canta estéril, canta la que no daba luz, un cántico tendrás y todos lo oirán. El río de Dios en ti por siempre fluirá. Un día nuevo es hoy, el día del Señor. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios. Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios. 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 Ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor hizo sobre mí, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor hizo sobre mí, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual.
tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti.
estoy aquí para bendecirlos, dice el Señor. No teman ni desmayen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y en esta mañana, dice el Señor, yo los bendigo, dice el Señor. Oh Señor, muchas gracias. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad
Así es, Señor. Grande perdonas, tú nos amas, Señor. Qué bueno eres, Señor. Porque aún siendo pecadores, Señor, tú nos amas de una manera que ni nosotros mismos entendemos, Señor. Gracias, Padre, porque grande es tu misericordia, Señor. Porque levantas al caído, Señor. Sanas al enfermo, Señor. Al desanimado lo animas tú, Señor. Consuelas al doliente, Señor. Grande es tu fidelidad, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Tantos
tantos que Sí, Señor, pasa en esta hora, Cristo amado. Pasa en esta hora, Cristo Jesús. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Señor. Pasa en esta hora, Señor, rompiendo nuestras cadenas. Rompiendo nuestras cadenas, Señor. Y desatando, Señor, nuestras ligaduras y ataduras. Oh, Señor, te lo suplicamos. Te lo suplicamos, Señor. Oh, hazlo, Cristo Jesús. No hay nada difícil para ti, Señor. No hay nada difícil, Cristo amado. Pasa en esta mañana, Señor, y rompe nuestras cadenas. Desata, Señor, nuestras ataduras, por favor, te lo suplicamos, Señor. Quebranta nuestros corazones, Cristo amado. Te lo suplicamos, Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que podemos estar aquí en esta mañana. Aunque para nosotros parezca algo muy fácil, ¿han leído ustedes o se han dado cuenta de la situación en Afganistán? Algunos han leído, y todo lo que ha pasado, y que Estados Unidos se ha retirado, y que los talibanes han tomado el poder. Y saben que ellos son muy feroces, son como unas bestias. Y leía que más o menos hay un aproximado, en realidad no pueden saber exactamente, pero
creen que hay unos 1000 cristianos en Afganistán, fíjense, 1000 cristianos. Imagínense. Y los talibanes andan preguntando casa por casa: ¿ustedes son cristianos? No, no somos cristianos. ¿Y conocen a alguien que sea cristiano? Si nos mientes, ¿qué creen que es la pena? Tal vez sea la muerte. Y si ya son hallados que son cristianos, ¿saben cuál es la pena? Ahí sí es seguro: la muerte. La muerte. Hermanos, ¿cómo verá el Señor que en aquel lado están dispuestos a morir y se andan escondiendo para poder reunirse? Y a nosotros acá decimos que nos cuesta reunirnos. Yo creo que les diera risa a estos hermanos que están ahí en Afganistán, que te cuesta reunirte a ti. ¿Por qué te cuesta? Hermanos, ¿cómo lo verá el Señor? Pero hermanos, no nos olvidemos de orar por los perseguidos en China, por los perseguidos en todos lados, en Afganistán, hermanos, por estos 1000 hermanos que están ahí. Acordémonos, hermanos, de orar por ellos. Acordémonos. Y hermanos, tarde o temprano, y ya ha comenzado, hermanos, la persecución va a venir aquí también. Va a venir, hermanos, con toda seguridad, hermanos, y ya ha comenzado la persecución para toda la iglesia en todo el mundo, hermanos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a negar nuestra fe? ¿Vamos a negar al Señor en ese momento de dificultad? Hermanos, que el Señor nos dé las gracias para estar firmes, hermanos, para estar firmes en ese momento difícil. Y el Señor va a hacerlo, hermanos, si tenemos corazones sinceros. Porque saben, hermanos, como cantábamos hace un momento, el Señor que hizo el día, que hizo el sol, ese mismo Dios omnipotente también hizo la noche, hermanos, las dificultades, los valles. Hermanos, si nosotros estamos bajo la poderosa mano del Señor, amén. Así es que no nos preocupemos o no nos aflijamos más de la cuenta. Si vienen dificultades, enfermedades, hermanos, que podamos hallar la paz en el Señor, hermanos. Que las enfermedades, ay no, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto y viene la variante Delta. Hoy sí nos morimos todos. Que encontremos la paz en el Señor, hermanos. Que encontremos la paz en el Señor. Porque no vienen tiempos más fáciles. Tiempos más fáciles, hermanos, no vienen. Pero el Señor va a guardarnos, hermanos, y va a cubrirnos ahí en la noche oscura. El Señor va a guiarnos, hermanos, ahí. Aunque nosotros no veamos y veamos solo tinieblas, el Señor va a guiarnos con su luz, hermanos. El Señor lo va a hacer. Tengamos la fe, hermanos. Tengamos esa fe. Y después de la noche, hermanos, viene un nuevo día. Viene un nuevo día. ¿Lo creemos, hermanos? El Señor va a hacer una obra, hermanos, y nos vamos a quedar con la boca abierta después. Cómo el Señor nos va sacando de situaciones difíciles. Y Señor, aquí cómo es posible, aquí ya no hay salida. Y el Señor abre una puerta. Hermanos, lo va a hacer en este tiempo y lo vamos a ver milagro tras milagro, hermanos, en este tiempo que viene. Pero necesitamos estar sujetos de la mano del Señor, confiando en Él. Ya no es tiempo, hermanos, de poner nuestra confianza en las cosas del mundo, de poner nuestra confianza en el dinero, en nuestro trabajo, en nuestra familia. No, hermanos, es tiempo de confiar en el Señor, de confiar en Él. Todo, hermanos, puede desaparecerse en un momento. Nuestro dinero, nuestro trabajo, cualquier cosa, hermanos, puede desaparecer de hoy a mañana. ¿Y qué vamos a hacer? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor.
Es nuestra esperanza, hermanos, es nuestra esperanza como creyentes, hermanos. No somos del mundo para quedar desamparados. Estamos en el mundo, hermanos, pero no somos del mundo. Acordémonos eso. Tenemos un Padre, hermanos, a quien podemos ampararnos. Confiemos en Él, confiemos en Él. Vayamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 24. Mateo 16, 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjense, niéguese a sí mismo. Hermanos, cuán difícil es negarnos a nosotros mismos, porque en este tiempo la mayor parte de la iglesia quieren vivir un cristianismo light. ¿Sí han escuchado ustedes esa palabra, light? Significa como ligero, como no tan pesado. Y la mayor parte de la iglesia quiere vivir un evangelio, quiere vivir un cristianismo fácil, no tan complicado, sin tantas reglas, sin muchas cosas que hay que obedecer. Solo es para irla pasando. Voy a la iglesia, sí, pero no quiero parecer tampoco un fanático. Que no van a decir: oye, qué fanático se ha hecho y va a todos los cultos. Y hoy ya no se viste de esta manera. Y hoy ya no habla como antes hablaba. ¿Qué le pasa? No, nada más para irla pasando. Hermanos, que podamos negarnos a nosotros mismos, negarnos a aquellas cosas que no son agradables al Señor. El Señor lo desea, hermanos. El Señor lo desea. Y la iglesia, la mayor parte de la iglesia dice: ya no tienes que pasar por pruebas, no tienes que pasar por enfermedades y todo eso, ya el Señor lo venció en la cruz y ya no tienes tú que padecer. Hermanos, ¿saben de quién es esa doctrina? Bueno, veámoslo en unos versículos anteriores, fíjense. Dice entonces Pedro, en el versículo 22, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Porque el Señor les estaba diciendo: miren, es necesario que yo vaya, que yo muera, que esto me pase, yo voy a ser tratado. Y entonces Pedro lo agarra: Señor, ¿pero qué te pasa? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ten compasión de ti mismo, no tienes por qué sufrir. Eso es lo que le estaba diciendo. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Dice que se volvió y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Hermanos, es una doctrina satánica la que dicen que no tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, por valles, por enfermedades. Es Satanás, hermanos, Satanás. Y el Señor nos dice: no, hijo, no es así. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. Y fíjense, no vamos a buscar el pasaje, pero solo quiero que recordemos el pasaje cuando el Señor llega a la tierra de los Gadarenos. Ese es pasaje muy conocido y creo que todos lo conocen. El Señor llega a la tierra de los Gadarenos y el primero que le sale al encuentro es un loco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un endemoniado, más bien dice. Un endemoniado. Y dice que su nombre, ¿alguien se acuerda de su nombre? ¿Del nombre? Legión. Fíjense, Legión. No era fácil, hermanos. No era fácil. Sí, en ese tiempo la legión romana era de aproximadamente 6,000 soldados. Imagínense. Tal vez de ahí podemos sacar una conclusión de más o menos cuántos demonios tenía este hombre. Imagínense, legión. Y sale al encuentro y muy feroz. Y el Señor hace un milagro, hermanos.
y el Señor libera a este hombre. Y dice que los demonios fueron a un hato de cerdos, ¿recuerdan? Y los cerdos se despeñaron y se mataron allá. Entonces llegan los hombres de este lugar y ven al hombre ahí, cuerdo en sus 5 sentidos, restaurado de su salud. Ven a Jesús, pero no vieron los cerdos. No vieron los cerdos. ¿Y los cerdos dónde están? Se despeñaron allá, ellos como que fueron poseídos y allá. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Alguien se acuerda qué hicieron? Echaron a Jesús de aquel lugar. Hermanos, pudieron ver el milagro de Jesús, pudieron ver la obra que el Señor había hecho, pudieron ver que la salvación había llegado a ese lugar donde ellos estaban. Era una oportunidad grande para ellos, hermanos. Pero qué triste, ellos escogieron los cerdos antes que Jesús. ¿No creen ustedes que es triste? Hubiéramos preferido que los cerdos hubieran quedado aquí, que tú nunca hubieras venido, Jesús. Porque los cerdos son nuestro sustento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a trabajar, Jesús? Hubiéramos preferido que estuvieran los cerdos aquí, que tú no hubieras hecho ningún milagro. Por favor, vete. Hermanos, estos hombres y mujeres no estuvieron dispuestos a negarse antes que escoger a Jesús. No estuvieron dispuestos a negar aquello que ellos más anhelaban, que eran los cerdos. Eso para ellos era su vida. Ellos no estuvieron dispuestos a dejarlos en su corazón. Hermanos, ¿qué estamos escogiendo hoy nosotros? ¿Qué estamos escogiendo? ¿Estamos escogiendo al Señor? Y cuesta ceder nuestros derechos, pero tengo que entregar aquello que yo más quiero, aquello que yo más anhelo, debo entregarlo. Hermanos, si nos cuesta a veces ceder nuestros derechos, si alguien se nos mete, si estamos haciendo fila y alguien se nos mete, ¿no nos enojamos? Sí. Si vamos en el carro y alguien de repente se nos metió, ¿no nos enojamos? Sí, de seguro nos enojamos, porque nos cuesta ceder nuestros derechos. ¿Cómo es posible que se me viene a meter aquí? Y decimos la palabra, ¿verdad? Vivian decimos, ¿verdad? Nos cuesta, hermanos, en esos pequeños detalles, hermanos. Ahora, ¿cuánto más aquello que más anhelamos? ¿Cuánto más aquello que nos duele, hermanos, y que el Señor quiere arrancar de nuestro corazón? Hermanos, hay gracia suficiente en este tiempo aún, hermanos. Hay gracia suficiente, hermanos. Solo debemos acercarnos al Señor, humillarnos, hermanos, dar ese paso de humildad y decirle: Señor, yo no puedo, Señor, y yo no estoy dispuesto en realidad, pero yo quisiera, Señor, hacerlo. Así es que hoy yo vengo a ti con corazón humilde. Haz tú la obra, Señor, en mí. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Hermanos, pero humillémonos. A veces nos cuesta humillarnos y decimos: pero es que ya llevo mucho tiempo y la verdad es que no me quiero involucrar tanto. Hay que tener un balance entre las cosas del Señor y las cosas seculares. ¿Han escuchado a alguien a veces decir así? Uno tiene que tener un balance, no hay que tirarse de una vez a algo. No, hay que tener un equilibrio en la iglesia, ¿verdad? No hay que involucrarse tanto hasta cierto punto. Y las cosas seculares, pues también. Hermanos, el Señor quiere que nos entreguemos completamente a Él. Porque si nosotros no nos entregamos completamente a Él, Él no va a poder hacer una obra, hermanos. Él no va a poder. Sí, por supuesto, hermanos, Él tal vez va a bendecirnos en algunas áreas.
Él va tal vez va a bendecirnos materialmente. Tal vez Él va a darnos un buen trabajo, un buen carro, un buen empleo, un buen sueldo, una buena casa, esto, lo otro. Hermanos, pero ¿qué de nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo más importante, hermanos? Al final, hermanos, ¿de qué va a servirnos tener todo eso y perder nuestra vida espiritual? ¿De qué sirve ganar, dice la Escritura, todo el mundo y perder nuestra vida? ¿De qué sirve? Hermanos, entreguémonos al Señor sin reservas, sin reservas. Pero sí nos cuesta. Nos cuesta. Yo recuerdo hace ya varios años, estábamos muy emocionados con mi esposa porque estábamos pensando en abrir un negocio, en tener un negocio. Y estábamos muy emocionados y ya estábamos viendo bastantes cosas, cómo íbamos a hacer para abrirlo, el lugar, lo que íbamos a hacer, todo, hermanos, y muy contentos y muy emocionados. Hermanos, pero a veces estamos tan emocionados, tan contentos, tan alegres, y sentimos que a veces todo se nos va dando. Y sí, que esto es del Señor, decimos, ¿sabes? Pero el problema es que no le hemos consultado al Señor. Entonces hay un problema. ¿Cómo va a ser del Señor si no tan siquiera le hemos consultado, hermanos, al Señor? Y nosotros muy contentos y alegres. Y entonces yo recuerdo, hermanos, el lugar donde estaba. He recibido en realidad a veces bastantes pensamientos del Señor en ese lugar, ahí en mi casa. Y recuerdo que esa vez estaba yo pensando, ay, ¿cómo vamos a hacer? Y ¿dónde vamos a ponerlo? Y todo lo demás, todos los detalles. Y el Señor, recuerdo que me dijo, ¿y si yo no quiero que tú lo abras, ese negocio? ¿A algunos les ha pasado así? ¿Y qué pensamos? Pensamientos del maligno, fuera. ¿Cómo va a querer el Señor que yo no prospere, que yo haga dinero, que yo haga esto? Y el Señor me dijo, ¿y qué pasa si yo no quiero que tú abras ese negocio? Entonces yo me quedé con ese pensamiento, pero hermanos, en realidad cuesta sacarnos eso. Y yo dije, bueno, Señor, pero si es tu palabra, por favor, dame otra confirmación. Dame otra, háblame otra vez. Hermanos, si el Señor fue fiel y el Señor me lo hizo saber más de dos veces. Entonces, hermanos, yo le dije al Señor, Señor, entonces danos paz. Quita eso de nuestra mente, de nuestro corazón, y pon paz en nosotros. Y que podamos hacer tu voluntad. Y hasta ahí, hermanos, llegamos. Hasta ahí llegamos con ese pensamiento. Pero, hermanos, a veces cuesta porque es algo que nosotros ya llevamos planeado, ¿verdad? Y le damos mucha larga en nuestro corazón. Pero, hermanos, a veces podemos evitarnos todo eso si consultamos al Señor primero. Si consultamos, pero a veces nosotros nos creemos autosuficientes y muy sabios, más sabios que el Señor mismo. Y decimos, no, si es que esto, no hay manera de que esto salga mal. Yo sé que esto me va a traer bendición. Y tal vez sí, hermanos, vamos a hacer, bueno, se puede hacer un negocio, vamos a hacer dinero tal vez, vamos a ser prósperos. Pero ¿qué si eso va a traer la perdición de nuestra familia, hermanos? ¿De qué nos va a servir? Si eso al final va a alejarnos del Señor. Es que ahora ya no hay tiempo de venir a la iglesia porque hay que atender el negocio. ¿Cómo voy a cerrar el día domingo si es el domingo, es el día que más se vende? No puedo dejar mi negocio. Bueno, dice el Señor, escoge tú entonces. Escoge tú, como los gadarenos. Hermanos, tarde o temprano vamos a encontrarnos en esa encrucijada. ¿Y qué vamos a escoger, hermanos? ¿Qué vamos a escoger? Y el Señor nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme.
Pero la mayor parte de la iglesia, hermanos, y por eso vemos, ahorita vemos muchos asientos vacíos acá. Pero si viéramos, hay otras mega iglesias que están llenas de miles y miles y miles de personas, porque se les predica y se les dice que no hay que padecer, que no hay que sufrir, que pueden vivir como ellos quieran y van a entrar allá con las puertas abiertas al cielo, que la salvación nunca se pierde, que solo necesitamos recibir al Señor y podemos darle rienda suelta a lo que queramos hacer. Básicamente, hermanos, ¿qué creen que pensaría Moisés de eso? ¿Se imaginan ustedes? Moisés viendo eso allá, un cristianismo haciendo lo que quieran hacer, sin negarse. Este hombre, hermanos, Moisés, que sufrió allá en el desierto, pastoreando ovejas en el desierto, un lugar árido, y luego el Señor lo llama para que vaya a liberar a su pueblo, para que regrese al desierto. Hermanos, ¿qué? Y no tenemos que pasar por pruebas. Imagínense, hermanos, la vida de Moisés, sufrir en el desierto y sacar al pueblo. Y hermanos, y la tarea de llevar al pueblo por el desierto no fue una tarea fácil. El pueblo se rebeló varias veces, como ustedes ya saben, y hasta quisieron matarlo. Y sufrió y padeció y todo. Y yo puedo imaginarme a Moisés y diciendo: ay, pero ya tarde o temprano vamos a entrar a la tierra que fluye leche y miel, y vamos a llegar a ese lugar. Oh, qué precioso, Señor, tú vas a meternos ahí. Uy, hermanos, ¿pueden ponerse ustedes en el lugar de Moisés cuando el Señor le dice: está bien, Moisés, pero tú no vas a entrar? Hermanos, qué golpe sintió, ¿no creen ustedes? Qué golpe, Señor, y me has hecho padecer todo este tiempo, todo lo que he sufrido, Señor, y ahora me dices que no voy a poder entrar. Era la esperanza yo más ferviente que yo tenía. Hermanos, menos mal que nosotros no éramos los que estábamos ahí. ¿Qué no le hubiéramos dicho al Señor? Qué bárbaro, Señor, qué ingrato eres. Así me agradeces, Señor, todo lo que yo he hecho por ti y por tu pueblo. ¿Con eso me pagas, Señor? No, hermanos, Moisés estuvo dispuesto a negarse, hermanos, a negarse. Señor, no puedo, Señor, le dijo Moisés, por favor, te lo pido. No puedes, Moisés. Está bien. Hermanos, qué difícil. Y recuerda, Moisés solo subió solo subió y vio todo. Y el Señor le dijo: solo vas a subir y vas a ver la tierra. Señor, y todavía me estás chilateando, Señor. ¿Quieres que lo vea y no voy a entrar? Sí, para aquellos que no saben, por lo menos que ven el video y que no saben qué es chilatear, es como provocar, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Pero Moisés, muy humilde, vio la tierra. Gracias, Señor, por permitirme ver la tierra, aunque sea. Imagínense, hermanos, no por gusto, era el hombre más manso sobre la tierra, hermanos. Y no tenemos que sufrir. Y no tenemos que negarnos a nosotros mismos, hermano. Ese es el evangelio en realidad, que no debemos negarnos. Podemos imaginarnos a David, hermanos, no nos queda pero ni la más mínima duda de cuánto amaba David al Señor, amén. Hermanos, y el Señor amaba a David también, porque Él conocía su corazón. Imaginémonos a David, aquel hombre tan precioso que no soportó tener la presencia del Señor, el arca del pacto, lejos. Él anhelaba tenerla en su casa y la llevó y la tuvo allí en una tienda. Y luego él dijo: no es posible tener en esta tiendita. ¿Cómo es posible la presencia del Señor, Dios mismo, y en una tienda? Hay que hacer un templo.
Y dice que David comenzó a edificar, y yo me puedo imaginar a David muy emocionado, y el templo se va a edificar así, y unas torres hermosas, grandes, y el templo va a ser resplandeciente, hermoso, de oro. Vamos a importar la madera, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Te parece, Señor? Perfecto, le dijo el Señor. Solo hay un pequeño detallito. Sí, Señor, dime, ¿algún material que hay que cambiar? No, David, todo está bien, solo que tú no lo vas a edificar. Hermanos, qué terrible, ¿no creen ustedes? Sintió David en ese momento, aquel hombre que amaba tanto y que anhelaba, hermanos, hacer ese lugar. No lo vas a hacer tú, David, no lo vas a hacer tú, sino tu hijo. Está bien, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y no hay que negarnos, hermanos. Elías y la viuda. Llega la viuda, y a todos conocen la historia, y le dice: dame a mí primero. Te voy a dar a vos primero y voy a dejar que mi hijo se muera de hambre. ¿Cómo vas a creer si ya solo tengo la última porción para hacer el último pan para mi hijo y para mí, y nos vamos a morir, y vos venís y me decís que te lo dé a vos? ¿Y yo qué voy a hacer después? Hazlo. Hermanos, qué fe la de esta mujer, ¿no creen ustedes? Yo creo que debería estar en la lista de los hombres de fe y las mujeres de fe. Porque qué fe, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho eso? Quitarle el sustento a nuestra familia y dárselo a un extraño. ¿Cuántos hubiéramos hecho? Lo mismo que hizo esta mujer. Pero esta mujer lo hizo. Está bien, le dijo, toma tú primero. Hermanos, es lo que el Señor quiere, que nos neguemos a nosotros mismos, que nos neguemos a nuestros deseos, aquello que más nosotros anhelamos, que lo pongamos a los pies del Señor, hermanos. El Señor va a tomarlo y va a transformarlo y va a bendecirnos, hermanos. Va a bendecir. Fue lo que hizo con la viuda, donde ya no había esperanza, hermanos, donde sí, pero ¿yo de qué voy a vivir ahora entonces? Me voy a morir, ya no tengo sustento. El Señor va a proveer. El Señor va a proveer. El Señor lo hizo con la viuda, hermanos, y el Señor lo hará con nosotros. Lo hará con nosotros. Pero entreguémosle, hermanos, aquello que más anhelamos. Las multitudes, hermanos, prefirieron crucificar a Jesús antes que rendir aquello que más anhelaban. Ellos esperaban a un rey que los libertara de los romanos, un rey poderoso que viniera y armara un ejército, y que eso es lo que ellos anhelaban. Y en lugar vino un humilde carpintero a morir, que dice que en vez de atacar a los romanos debemos negarnos a nosotros mismos y poner la otra mejilla. ¿Cómo es posible? Este no puede ser el rey que estamos esperando, que lo crucifiquen. Hermanos, no estuvieron dispuestos a negarse a ellos mismos, a negar sus deseos y sus más grandes anhelos. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense, hermanos, claramente vivimos en un tiempo en el que a lo bueno llaman malo y viceversa, ¿o no? Aberraciones, hermanos, que tal vez hace varias décadas nadie se imaginó que pudieran ser ciertas y que pudieran ser vistas como normales, hermanos. Pero es así, la Escritura lo dice. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas antes que la luz. Amaron más lo malo, amaron más la inmundicia antes que la luz, antes que al Señor. Lo malo es lo más normal. Los abortos, la homosexualidad, crímenes, etcétera, etcétera. El mundo, hermanos, y la iglesia dice que todos somos iguales, la mayor parte de la iglesia, que no hay diferencia
entre el mundo y nosotros. Pero el Señor dice que debemos ser distintos al mundo, que debe haber una diferencia entre nosotros y el mundo. Es lo que dice la Escritura. Y fíjense, hermanos, quiero que veamos un punto en esta mañana, y es que una de las tareas de Satanás es tratar de ridiculizar a los cristianos. ¿Saben eso? Siempre trata de ridiculizar a los cristianos por los medios de comunicación, por todos lados, hermanos. Es una de las tareas de Satanás en este tiempo, y por eso, hermanos, el mundo aborrece a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Fíjense, Daniel, cuando estuvo en Babilonia, llega y le dice que tiene que comer la comida del rey, y Daniel le dice: no, pero nosotros no podemos comer eso, nosotros mejor danos esto y lo otro. Y puedo ver la cara del hombre, y que se le queda viendo raro, y le dice: ¿no quieres comer esta comida? Si esta es la mejor comida posible. Sí, pero nosotros no comemos eso. Hermanos, el mundo va a vernos raro, hermanos. Va a vernos raro. Y si no nos ve raros, entonces hay un problema con nosotros, hermanos. Hay un problema. Si nosotros estamos muy camuflajeados ahí donde estamos, hermanos, entonces puede ser que haya un problemita ahí. Tal vez no haya tanta diferencia entre nosotros y el mundo. Daniel 1:5 dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crió hace 3 años. Pero fíjense, dice: y le señaló el rey ración. Esta palabra ración en el diccionario es la palabra dabar, que significa palabra, o de lo que se habla, o también significa cantar o cántico. Fíjense entonces, hermanos, no dudemos que el enemigo Satanás va a hacernos llegar la porción todos los días. Una porción ahí de su comida todos los días, diariamente. Él va a hacernos llegar, va a tocarnos. Aquí hay un poquito si tú quieres. ¿Quieres gustar la comida? ¿Qué vamos a decir nosotros, hermanos? Saben, la mayoría de los médicos, la mayoría de los medios de comunicación son manejados por Satanás. ¿Sabían ustedes eso? La mayoría. Por eso, hermanos, vemos cómo atacan a Israel, y siempre ponen a Israel de malo, y dicen: es que estos judíos, estos israelitas siempre atacan a los civiles, y siempre hacen esto, y siempre están atacando, hermanos, a Israel, y siempre están ridiculizando a los cristianos, ridiculizándolos. Y la mayoría están a favor de todas las perversidades de hoy: LGTBI, abortos, homicidios. Y bien, hermanos, ya ha comenzado, más bien, un tiempo de persecución para la iglesia. Bien, hermanos, viene. Entonces, hermanos, necesitamos alistarnos con un pensamiento. Necesitamos armarnos con un pensamiento, que es el que vamos a leer a continuación en Juan 15. Y versículo 18. Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, el mundo no está dispuesto a someterse a ningún límite, ni a nadie que esté dispuesto a hacerlo. El mundo no va a doblegarse, hermanos. Entonces, hermanos, viene tiempo en que vamos a ser aborrecidos. Aborrecidos, es lo que dice.
Vamos a ser odiados, hermanos, por el mundo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? No es posible. Yo tengo que caerle bien a todos. Yo tengo que llevarme bien con los del mundo. No hay nada en lo que yo pueda chocar con ellos. Yo tengo que ser igual que ellos. El Señor dice, viene tiempo en que van a ser aborrecidos. Porque a mí me aborrecieron, dice el Señor. Y por supuesto no significa que vamos a tratar mal a otros y que los vamos a ofender y que vamos a gritarles o que vamos a decirle esto y lo otro. Como decimos, hay que decirle sus verdades en la cara. Hermanos, al tiempo del Señor, al tiempo del Señor. Pero si el Señor no nos dice, entonces mantengámonos callados. Pero no significa que vamos a ofender a otros y que vamos a... No, hermanos, pero simplemente nuestra manera de vivir va a chocar, hermanos. Y va a alejarnos del mundo. Va a alejarnos. Como los hombres de Sodoma. Recuerden que llegaron donde Lot y comenzaron a golpearle la puerta. Ábrenos la puerta. Y llega y le dice, miren, no hagan esto, no hagan mal. ¿Y vos quién sos? Vos ya sos extranjero, no sos de este lugar. Vos sos diferente, ya querés venir a imponernos tus reglas. ¿Cómo es eso? Apártate. Hermanos, ese es el tiempo que viene para nosotros. Es el tiempo que viene. Pero el Señor va a guardarnos, hermanos. Ahí va a guardarnos. Pero, hermanos, ¿será que estamos siendo diferentes al mundo? ¿Será que estamos apartándonos de las cosas que no le agradan al Señor? Vamos a ser odiados, hermanos. Si somos hijos verdaderos, tarde o temprano terminarán aborreciéndonos. Como el rey Acab. Cuando le pregunta a Josafat, no vamos a buscar tampoco porque es bien larga la porción, pero llega y le dice el rey de Israel al rey de Judá, mira, vamos a pelear contra el rey de Siria y ¿quieres unirte tú conmigo? Y entonces le dice el rey de Judá, sí, está bien, somos un mismo pueblo esto, pero deberías consultarle al Señor primero. No hay en tu tierra un profeta que te pueda dar palabra. Entonces fíjense lo que le dice Acab, sí hay uno, pero es que y fíjense, es la palabra, hermanos, lo aborrezco, porque siempre me dice que me van a pasar cosas malas. Porque este hombre Acab, bueno, ustedes saben cómo era Acab, fue un rey torcido, hermanos, en extremo, torcido. Pero está bien, pues le voy a preguntar, a ver qué sucede. Y llama al profeta y le dice, ajá, profeta, vamos a subir a pelear contra los enemigos y vamos a ver si hoy me decís cosas buenas. ¿Qué tienes que decir? Suban, van a ganar, pues. No, decime la verdad. Yo sé que vos me estás engañando. Va, te voy a decir la verdad entonces. El Señor dice que no suban porque van a morir todos. ¿Ya viste? Le dice al otro. ¿Ya viste? Es que por eso yo no quería llamarlo. Porque siempre me dice que me van a pasar cosas malas. Y algunos de nosotros somos así, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a consultar si no voy a obedecer? Como dicen, mejor es pedir perdón que pedir permiso, dicen algunos, ¿verdad? Pero imagínense a este hombre. Entonces, pero buscamos la manera de cómo escabullirnos, fíjense. Y eso fue lo que hizo Acab. Y entonces el profeta le dice, mira, a la hora que vayan a pelear vas a morir, vos, rey Acab. Y fíjense, hermanos. Y entonces dice que le dice Acab al rey de Judá, y le dice, mira, vamos a hacer algo. Vos te vas a poner mis vestidos para que piensen que vos soy yo y se confundan los enemigos, y yo me voy a hacer como que soy un cualquiera ahí para que no me vaya a pasar nada. Así es que me voy a librar del juicio del Señor. Entonces dice que se fueron a la batalla y el rey de Judá iba con las ropas de Acab. Entonces dijeron, allá está el rey de Israel, vamos, porque la orden era, fíjense, de los enemigos,
miren, no le hagan caso a todos los demás, a mí el que me importa es el rey de Israel, Acab, a ese quiero matar. Esa era la misión que tenía. Fíjense. Y entonces sale Acab con la ropa de civil, ¿verdad? Para confundirse. Y entonces van tras el rey de Judá y allá va, y lo encuentran. No, no es él. No es él, es otro. Bueno, y entonces estaba uno por ahí de los enemigos y dice, bueno, vamos a tirar una flecha, a ver a quién le cae, ¡fia! Y la suelta. ¿A quién creen que le cayó? Acá, fíjense, aquel estaba de civil y tal vez por otro lado estaba, y ahí dice que le cayó entre la junta de la armadura. Hermanos, ¿cuál probabilidad había? ¿Cuánta? Hermanos, de que muriera Acab. De una en 1,000,000 tal vez. Hermanos, pero del Señor nadie se escapa. Nadie. Y ese día murió Acab. Murió Acab. Hermanos, que estemos dispuestos a obedecer a la palabra del Señor. Porque fíjense, ¿cuál fue el problema de Acab? Acab, aparte de que no quería consultar con el Señor, él no estaba dispuesto a obedecer al Señor. Porque en el mismo pasaje, cuando estaban haciendo todo el plan de guerra, dice que el Señor, y es lo que le profetiza el profeta, y le dice, yo vi al Señor allá sentado con todo su ejército en el cielo. Entonces dijo, ¿cómo vamos a hacer para que Acab muera? Imagínense. Entonces dice que salió un espíritu y le dijo, un espíritu de engaño, y dice, yo voy a inducir a Acab. ¿Cómo vas a hacerlo? Yo voy a hacer espíritu de mentira en la boca de sus profetas, de los otros profetas, y voy a hablarle mentira. Y así fue. Sus profetas, todos, solo el profeta del Señor le decía, vas a morir, pero todos los demás, no, va, que el Señor te va a dar la victoria. Pero era un espíritu de engaño. Hermanos, tengamos cuidado. Si no creemos a la verdad, vamos a creer a la mentira, hermanos. Y lo vamos a hacer en realidad. Vamos a creer que es la verdad, pero es un engaño. Hermanos, que el Señor nos libre, hermanos. Que el Señor nos libre. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, fíjense esta advertencia, hermanos, en este tiempo, para nosotros, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se alarmen. Es normal. El mundo va a aborrecerlos. Porque no son iguales a ellos. Porque por eso mató Caín a Abel, dice, porque sus obras eran justas y las de su hermano no eran justas. Las de Caín eran obras malas. Entonces, hermanos, tal vez un parámetro podría ser para saber si estamos más lejos o cerca del Señor. Pueden ser nuestras amistades. ¿Dónde nos sentimos mejor? ¿Cuáles son las pláticas en donde nos sentimos mejor? ¿En qué lugar nos sentimos, como decimos, como en nuestra propia salsa, verdad? ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Qué es lo que más nos gusta hacer? ¿Con quiénes nos gusta pasar más tiempo? ¿Será que con nuestros hermanos de la iglesia? Yo sé que en este tiempo es un poco difícil por todo esto de la pandemia y la enfermedad, hermanos, pero bueno, hay quienes tal vez desde antes ya tenían la costumbre de, terminando el culto, amén, ya estaban en la esquina ya, ¿verdad? En la oración de despedida. No, hermanos, en la medida de lo posible tengamos comunión con otros hermanos. Tengamos comunión. Para el Señor eso es agradable, dice. Mira cuán bueno y cuán delicioso es, recuerden. Pero a veces ya estamos, bueno, hermanos, vamos a orar para despedir. Y cuando dice ya estamos así en el asiento ya. Amén. Y ya estamos afuera. Hermanos, tranquilicémonos. Un momento. Tranquilicémonos.
Pero fíjense, a veces en el mundo nosotros tratamos de pasar desapercibidos, porque decimos, ¿y qué pasa si yo le hablo a fulano de Dios? ¿Qué va a pensar de mí? Si yo le expongo y le hablo del Señor, le trato de convencer de sus pecados, de que está mal encaminado, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Mejor paso desapercibido. Hermanos, el Señor va a demandarlo de nosotros aquel día y nos va a decir, mira, yo te puse en ese lugar, ¿por qué no hablaste de mí? ¿Qué tanto te costó hablar de mí? Si el otro no quería obedecer, si el otro no quería rendir su vida, ese era problema de él. Pero tú debiste haber hablado. Tú debiste haber hablado. Como Pedro. ¿Recuerdan? Vos andabas con ellos. Yo. ¿Te has confundido conmigo? Yo soy discípulos, esos locos, yo jamás me he juntado con ellos. Y allá otra vez, yo te vi. No te has equivocado, no soy yo. Yo soy como cualquiera del mundo. Yo no soy cristiano. Imagínense. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, hermanos, tenemos que procurar, hermanos. Tenemos que procurar obedecer, tenemos que procurar no quedarnos en la caminata, hermanos. Porque el Señor dice que el que persevere, y seréis aborrecidos por todos, dice, pero el que persevere va a ser salvo, va a ser salvo. Hermanos, y aunque nos ataquen y nos digan esto y tal vez seamos perseguidos, saben, la mayoría de religiones se jactan de ellos mismos y el mundo los alaba. Y los hindúes cómo hacen esto y lo otro, la meditación y hasta hay que practicarlo, dicen algunos. Fíjense, eso es algo muy bueno. Y allá los otros que practican sus templos muy hermosos, y los cristianos, esos son locos, hombre. Nos desprecian, hermanos, nos desprecian. Y ya viene el tiempo, hermanos, en el que eso se va a ver más y más, más y más. Pero, hermanos, esa será una prueba de que le pertenecemos al Señor. Si somos odiados por el mundo, si hoy estamos siendo odiados por el mundo, hermanos, esa es una buena señal, ¿saben ustedes? Por supuesto que no nos vayan a odiar por ser muy pesados y también por el otro lado, ¿verdad? Porque somos maldicientes y porque nos portamos mal o porque no, hermanos, eso es otra cosa, ¿verdad? Hay que decir, es que me odian porque soy cristiano. No, hermanos, nos odian porque somos demasiado mundanos. Pero, hermanos, si nos comportamos como Dios quiere y somos odiados, hermanos, es una buena señal. Buena señal, hermanos. Y muchas iglesias han cambiado, hermanos, porque prefieren llevarse bien con todo el mundo, que no sean criticados, que nadie les vaya a decir nada, que no vayan a ser odiados. Están permitiendo bodas gay en sus iglesias. ¿Por qué? Porque no tenemos que odiar a nadie, porque Dios es amor. Y no hay que atacar el pecado, no, solo amor, amor, amor. Y no tenemos que rendirnos a nosotros mismos, no tenemos que obedecer esto, no tenemos que cumplir nada. Es un cristianismo muy fácil. No hay que hacer ningún sacrificio. Hermanos, si estamos siendo atraídos por el mundo, y lo somos, atraídos por el mundo, busquemos más al Señor. Busquemos más al Señor. Busquémoslo en oración. No olvidemos nuestros holocaustos, hermanos. Nuestros tiempos, no descuidemos al Señor, hermanos. Si sentimos de que tal vez estamos con un pie afuera y con el otro dentro, busquemos más al Señor. Busquemos más al Señor.
si sentimos de que el mundo nos está jalando y nos está trayendo, la solución es buscar más al Señor, buscar más al Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Que busquemos más al Señor en este tiempo. Y saben, hermanos, el Señor va a mostrarse a nosotros. El Señor va a mostrarse a nosotros. Y entonces vamos a poder decir como dijo Job: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Hermanos, el Señor va a ser fiel con nosotros en este tiempo. Y si nosotros lo buscamos, hermanos, sin descuidar, el Señor va a mostrarse a nosotros. Entonces vamos a poder ver, hermanos, la hermosura del Señor. Y vamos a poder ver que todo lo demás no vale la pena comparado con el Señor. Porque Job dijo: ahora mis ojos te ven, Señor, y ahora puedo ver que todo lo que hay en mí lo aborrezco. No vale la pena. Hermanos, el Señor puede darnos gracia abundante en este tiempo para buscarlo, hermanos. Si creemos que estamos lejos del Señor, abramos nuestro corazón y busquemos al Señor. Amén. En tus pisadas quiero seguir, Jesús, dispuesto a rendir todo mi corazón. Pongo mi vida en el altar, Señor, y a tu reposo entraré. En tus pisadas quiero seguir, Jesús, dispuesto a rendir todo mi corazón. Pongo mi vida en el altar, Señor, y a tu reposo entraré. Pongo mi vida en el altar, Señor. Oh, que te conozca, oh, que te conozca, oh, que ponga tus caminos ante mí y que camine a la luz de tu rostro, que te conozca, que te conozca, mi Dios, y que camine a la luz
nuestro, que te conozca, que te conozca, mi Dios. Oh Señor, es nuestro anhelo y nuestro deseo, Cristo amado, caminar en tu camino, Señor, caminar en tus pisadas, Padre eterno. Oh Señor, derrama abundante gracia sobre nuestras vidas, Señor, para poder desprendernos de aquello que más amamos, Señor. Que podamos hacer a un lado nuestros deseos, oh nuestros anhelos, Señor, que podamos rendirlos a ti, Cristo Jesús.